Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas capítulo 12 versículo 2. Esta frase poderosa nos recuerda que, aunque la Biblia es un texto sagrado, lleno de esperanza y sabiduría, también oculta secretos oscuros y pasajes inquietantes que muchos desconocen o prefieren ignorar. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido interpretada de múltiples maneras. Se ha usado como una fuente de consuelo, como una guía moral, pero también como una herramienta de control y poder. Existen partes de este texto que parecen contradecir su mensaje central de amor y paz. Hoy nos adentraremos en esos rincones ocultos de la Escritura, en los capítulos que no suelen mencionarse en los sermones dominicales ni en las clases de catecismo. Nos sumergiremos en las historias olvidadas, en las narrativas censuradas y en los pasajes que muestran un lado menos conocido de este antiguo libro. Uno de los temas más polémicos de la Biblia es la violencia. Muchos pasajes narran guerras, masacres y castigos brutales. En el Antiguo Testamento, Dios manda a los israelitas a conquistar la tierra de Canaán, y lo hace con instrucciones muy claras: destruirás por completo a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio capítulo 20 versículo 17. Este mandato, conocido como la Guerra Santa, plantea interrogantes morales profundos. ¿Cómo reconciliar la imagen de un Dios amoroso con el mandato de exterminar pueblos enteros, incluidas mujeres y niños? Es un dilema ético que muchos creyentes prefieren evitar, pero está ahí, en las páginas de la Biblia, esperando ser confrontado. Otra área inquietante es la representación de las mujeres en las Escrituras. Aunque hay figuras femeninas poderosas como Débora, Esther o Ruth, en muchos otros pasajes se refleja un tratamiento duro y a veces brutal hacia ellas. El ejemplo más crudo es la historia de Lot y sus hijas en Génesis 19. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, temiendo no encontrar esposos, embriagan a su padre y tienen relaciones con él para preservar su linaje. Este relato, más que una advertencia moral, parece una narración de horror, uno de esos momentos bíblicos que nos hacen preguntarnos, ¿qué mensaje se oculta detrás de estas historias? Pasamos a otro aspecto oscuro, la esclavitud. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, parece aceptar la esclavitud como un hecho normal de la vida. En Éxodo 21, se dan instrucciones detalladas sobre cómo tratar a los esclavos. Cuando compres un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre, de balde. Aunque hay regulaciones que limitan la crueldad, el hecho de que la esclavitud sea aceptada y regulada en lugar de condenada, es profundamente problemático. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo en su carta a los Efesios dice: «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo». Efesios capítulo 6 versículo 5. Esta afirmación ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar la opresión y la explotación humana, desde la época del Imperio Romano hasta la esclavitud en América. Así que, ¿qué hacemos con estos pasajes? La cuestión de la esclavitud en la Biblia no es un tema menor, y lo que más inquieta es su tratamiento sin cuestionamientos, como si formara parte del orden natural de las cosas. Pero si miramos más de cerca, el tema va más allá de simples normas sobre el trato a los esclavos. En Levítico capítulo 25 versículos del 44 al 46, Dios da permiso a los israelitas para comprar esclavos de naciones extranjeras, diciendo: «De las naciones que están alrededor de vosotros, de ellas podréis comprar siervos y siervas, y podréis hacerlos servir para siempre». Esto sugiere una jerarquía social basada en el origen étnico, donde algunas personas nacen libres y otras están destinadas a ser esclavas para siempre. Este pasaje ha sido utilizado, en diversas épocas, para justificar la esclavitud racial, creando una sombra en la historia de la interpretación bíblica. Sin embargo, el tema de la esclavitud no es el único aspecto inquietante. El sacrificio humano es otro punto oscuro. Uno de los relatos más perturbadores es el de Jefté en Jueces capítulo 11 versículos del 30 al 40. Jefté, un guerrero israelita, hace un voto impulsivo antes de una batalla, prometiendo a Dios que sacrificará lo primero que salga de su casa si gana.
Cuando regresa victorioso, su hija es la primera en salir a recibirlo. Lo más escalofriante es que, fiel a su promesa, sacrifica a su hija en holocausto. Este pasaje genera muchas preguntas. ¿Por qué Dios no interviene para evitar este acto brutal? ¿Por qué el texto no condena este sacrificio como un error? Mientras que la historia de Abraham y su hijo Isaac tiene un final milagroso en el que Dios detiene el sacrificio, la hija de Jefté no tiene tal salvación. Su destino es trágico, y la narración deja un sabor amargo, cuestionando la justicia divina. Hablando de justicia, otro elemento desconcertante es cómo se maneja el concepto de castigo colectivo. En muchos pasajes, la ira de Dios cae sobre pueblos enteros, castigando a hombres, mujeres, niños, e incluso animales, por los pecados de unos pocos. Un ejemplo claro de esto es la historia del diluvio en Génesis 6 a 9. Dios decide destruir toda la creación, excepto a Noé y su familia, debido a la maldad de la humanidad. El diluvio es presentado como una purga necesaria, pero uno se pregunta, ¿era justo destruir a cada ser viviente, incluso aquellos que no tenían culpa, como los niños o los animales? El castigo parece excesivo, y plantea un dilema ético sobre la naturaleza de la justicia divina. ¿Es realmente proporcional este tipo de castigo? Este relato, que a menudo se presenta como una lección moral, en realidad deja muchas preguntas sin responder. Otro caso que resalta la severidad de los castigos divinos es el relato de Uza en 2 Samuel capítulo 6 versículos del 6 al 7. Uza, un hombre bien intencionado, ve que el arca de la alianza está a punto de caer, así que extiende la mano para sostenerla. Inmediatamente, Dios lo mata por haber tocado el arca, violando las leyes sagradas. Aquí, lo que llama la atención es la rapidez y dureza del castigo por lo que parece ser un error bien intencionado. De nuevo, la narrativa bíblica nos enfrenta a una visión de Dios que parece, en algunos momentos, más temible que misericordiosa. Además, encontramos historias que muestran no solo castigos severos, sino pruebas crueles impuestas por Dios. El caso de Job es emblemático. En el libro de Job, Dios permite que Satanás destruya la vida de Job, matando a sus hijos, arruinando su salud y su prosperidad, todo para poner a prueba su fe. Aunque Job eventualmente es restaurado, las pérdidas que sufre no son insignificantes. Su dolor es real, y aunque es presentado como un ejemplo de paciencia y fe, el trasfondo de esta historia plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto puede justificarse el sufrimiento humano como parte de un plan divino? Así que, al observar más de cerca estos relatos, se revela un lado menos comentado de la Biblia, uno donde los temas de justicia, violencia y sufrimiento humano nos obligan a reflexionar sobre la complejidad de su mensaje. Otra de las historias que resalta el lado oscuro de la Biblia es la del rey Saúl y su relación con Dios, un ejemplo de cómo el poder y la obediencia se entrelazan de manera destructiva en las narrativas bíblicas. Saúl, el primer rey de Israel, es elegido por Dios, pero rápidamente se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante las demandas divinas. En 1 Samuel 15, Dios ordena a Saúl que destruya por completo a los amalecitas, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Saúl, sin embargo, decide perdonar al rey enemigo y a algunos de los animales para sacrificarlos a Dios. Este acto de desobediencia le cuesta el reino. La severidad del castigo de Dios hacia Saúl genera muchas preguntas. A pesar de haber seguido la mayoría de las órdenes, por un acto de misericordia parcial, Saúl es abandonado por Dios y, eventualmente, cae en la desesperación. La historia de Saúl no solo es un testimonio de la dificultad de interpretar y obedecer la voluntad divina, sino que también nos lleva a otra cuestión fundamental: el papel de los profetas y la ambigüedad de los mensajes que transmiten de parte de Dios. En el mismo relato, el profeta Samuel es quien comunica a Saúl la sentencia divina, y su actitud parece implacable. Al final del capítulo, Samuel, en un acto brutal, mata al rey Agag, el líder de los amalecitas, con su propia espada. Aquí vemos un profeta de Dios ejecutando un acto de violencia extrema. Este episodio nos hace pensar en los límites de la misericordia en la Biblia y en el papel que juegan los intermediarios de Dios en la interpretación de su voluntad. ¿Cómo reconciliar la figura de un profeta, alguien que supuestamente habla en nombre de un Dios justo, con un acto tan sanguinario? Pero este no es el único momento en que los profetas asumen roles inesperados.
si observamos el caso de Eliseo en 2 Reyes capítulo 2 versículos del 23 al 24, encontramos otro incidente que desafía nuestras nociones de justicia y moralidad. Eliseo, uno de los grandes profetas, es objeto de burlas por un grupo de jóvenes que se ríen de su calvicie. En respuesta, Eliseo maldice a los jóvenes en el nombre de Dios, y 2 osos salen del bosque y matan a 42 de ellos. Este relato, que podría parecer anecdótico, revela un nivel de crueldad desmedida en la respuesta divina. ¿Es realmente proporcional matar a 42 jóvenes por un insulto? Este tipo de episodios nos lleva a cuestionar el mensaje moral subyacente y a preguntarnos sobre la imagen de un Dios que actúa de manera tan punitiva ante actos que parecerían menores. Más allá de los castigos individuales, la Biblia también presenta situaciones en las que Dios parece causar confusión y desorden intencionadamente entre las personas. Uno de los episodios más intrigantes y desconcertantes ocurre en Génesis 11, la historia de la Torre de Babel. Aquí, los hombres, unidos por un mismo lenguaje, deciden construir una torre que llegue hasta el cielo. Dios, al ver su unidad y ambición, confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Aunque la historia es utilizada para explicar el origen de los diferentes idiomas, también deja un mensaje inquietante: Dios interviene para dividir a la humanidad cuando ésta se muestra demasiado unida y ambiciosa. ¿Por qué sería esto necesario? ¿Acaso el progreso y la colaboración son vistos como amenazas? La división y el caos no son temas aislados en la Biblia. De hecho, en muchas ocasiones, Dios parece sembrar confusión entre los enemigos de Israel para asegurar la victoria de su pueblo. En el libro de Jueces, capítulo 7, encontramos a Gedeón, quien, con un ejército muy reducido, derrota a los madianitas no por la fuerza, sino porque Dios hace que los enemigos se confundan y se ataquen entre ellos mismos. Este tipo de intervención divina, donde Dios manipula la mente y las acciones de las personas, plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío. ¿Hasta qué punto las personas en la Biblia son agentes libres? ¿O son simplemente piezas en un tablero controlado por una voluntad superior? Las ideas de justicia y castigo en la Biblia a menudo están ligadas al concepto de prueba. La narrativa bíblica está llena de personajes que son sometidos a pruebas difíciles, pero no siempre queda claro cuál es el propósito final de estas pruebas. Ya mencionamos el caso de Job, pero hay otros ejemplos que subrayan la naturaleza impredecible de estas pruebas divinas. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Aunque al final se detiene el sacrificio, el solo hecho de que Dios pida semejante prueba de lealtad pone en tela de juicio el carácter moral de estas demandas. ¿Es justo someter a una persona a tal angustia solo para probar su fe? En estos relatos, se hace evidente que las acciones divinas no siempre se alinean con nuestras nociones modernas de moralidad, lo que deja un espacio de ambigüedad que muchos prefieren ignorar. Un aspecto aún más perturbador dentro de la Biblia es la aparente disposición de Dios a endurecer los corazones de las personas para cumplir sus propios designios, lo que genera serios cuestionamientos sobre el libre albedrío. Un ejemplo notable de esto es la historia del faraón en el libro de Éxodo. En múltiples ocasiones, Moisés se presenta ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, y en varias de ellas el texto dice que Dios endureció el corazón del faraón, Éxodo capítulo 9 versículo 12. Aunque el faraón podría haber dejado ir al pueblo de Israel, Dios interviene directamente para asegurarse de que no lo haga, provocando las terribles plagas que caen sobre Egipto. Esta intervención plantea preguntas inquietantes. Si el faraón no tuvo control sobre sus decisiones, ¿es justo que Egipto haya sufrido las consecuencias? Desde un punto de vista moral, esto parece problemático. La idea de un Dios que manipula el corazón de las personas, llevándolas a tomar decisiones que resultan en sufrimiento masivo, choca con la noción de un Dios de justicia. La libertad de elección es un principio que, según muchos, debería ser inviolable, pero en estos relatos, se percibe una voluntad divina que prefiere el caos y la destrucción para cumplir su propósito. En la misma línea de esta manipulación divina, encontramos el caso de los israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años tras su liberación de Egipto. En Números 14, después de que los espías enviados a la tierra prometida regresan con un informe desalentador, el pueblo de Israel se rebela y se niega a seguir adelante. Como castigo, Dios decreta que toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, moriría en el desierto. Este castigo colectivo, nuevamente, no discrimina entre los culpables y los inocentes. Todos, incluso los que no tuvieron parte en la rebelión, están condenados a vagar hasta morir.
¿Es este tipo de justicia, donde todos pagan por los errores de unos pocos, verdaderamente justo? El mismo concepto de justicia bíblica se puede observar en otros episodios, como la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. En este relato, Dios destruye 2 ciudades completas por la maldad de sus habitantes. A pesar de que Abraham intenta interceder, argumentando que quizás haya justos en las ciudades, solo se salva Lot y su familia. Pero lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es lo que sucede después de la destrucción. Las hijas de Lot, creyendo que el mundo entero ha sido destruido, deciden emborrachar a su padre para concebir hijos con él. Aquí, no solo se muestra un castigo extremo sobre las ciudades, sino que el relato también toma un giro hacia el incesto, una escena que parece desconcertante en un texto supuestamente sagrado. Pero no son solo las ciudades enteras o los pueblos quienes sufren las consecuencias del enojo divino. También hay individuos cuyas vidas parecen destinadas a cumplir un rol trágico. Pensemos en el caso de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Según el Evangelio de Mateo, Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, e incluso se refiere a él como el hijo de perdición, Juan capítulo 17 versículo 12, alguien cuyo destino estaba sellado. Este concepto de un individuo predestinado para la traición, sin esperanza de redención, plantea preguntas sobre el papel del libre albedrío en la Biblia. ¿Tenía Judas realmente la opción de no traicionar a Jesús? Si su traición era necesaria para cumplir las profecías, ¿es justo que haya sido condenado por algo que estaba predeterminado? La tensión entre la predestinación y el libre albedrío también se refleja en el propio mensaje de Jesús en los Evangelios. Aunque Jesús predica el amor y el perdón, también advierte sobre el juicio venidero. En Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14, dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Esta advertencia, aunque clara, deja una sensación de fatalismo. Muchos no encontrarán el camino de la salvación, y serán condenados, incluso si su vida no fue particularmente malvada. El concepto de la condenación eterna es uno de los temas más oscuros del Nuevo Testamento, y muchos teólogos han debatido durante siglos sobre cómo reconciliar esta enseñanza con la idea de un Dios misericordioso. Si bien algunos de estos episodios pueden parecer aislados, juntos forman un patrón inquietante. Dios, en la narrativa bíblica, a menudo actúa de maneras que desafían nuestras nociones contemporáneas de justicia y compasión. Las pruebas que impone, los castigos que inflige y las manipulaciones que realiza a menudo parecen crueles o desproporcionadas. No es de extrañar que muchos lectores de la Biblia se sientan incómodos ante estos relatos. Son pasajes que invitan a la reflexión profunda y que, en muchos casos, parecen estar en tensión con el mensaje más general de amor y redención que predomina en el cristianismo. Este lado oscuro de la Biblia no es fácil de reconciliar con la visión común de un Dios benevolente. Los relatos de violencia, manipulación y castigo nos obligan a confrontar las complejidades y contradicciones dentro de las Escrituras. Otro aspecto oscuro de la Biblia que merece especial atención es la forma en que las Escrituras abordan el sufrimiento. Muchas veces, el sufrimiento parece no solo inevitable, sino directamente ordenado por Dios, como parte de un propósito mayor que no siempre queda claro. Uno de los ejemplos más notables es el caso del pueblo de Israel, sometido a constantes ciclos de opresión, liberación y sufrimiento. En el libro de Jueces, cada vez que los israelitas se apartan de Dios, son entregados a sus enemigos como castigo, hasta que claman por liberación. Esto se repite una y otra vez a lo largo del libro, creando la sensación de que el sufrimiento del pueblo es una parte inherente de su relación con Dios, una especie de prueba cíclica de fe y arrepentimiento. Pero si miramos más allá de las pruebas colectivas, también hay ejemplos de sufrimiento individual que parecen particularmente crueles. El caso de Sansón en el mismo libro de Jueces es un claro ejemplo de esto. Sansón, elegido por Dios desde antes de su nacimiento para ser un juez y libertador de Israel, lleva una vida marcada por la violencia y la traición. Es capturado por los filisteos, cegado y convertido en esclavo. Aunque al final recupera su fuerza y destruye a sus enemigos, lo hace a costa de su propia vida. Este destino trágico, en el que un hombre utilizado por Dios es reducido a una figura humillada y quebrada, es un recordatorio del costo del servicio a la voluntad divina. Sansón no solo sufre por sus propios errores, sino que también parece pagar un precio desproporcionado por el destino que se le impuso.
Otro personaje que enfrenta un destino cruel es el rey David, a quien, a pesar de ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel capítulo 13 versículo 14, le toca vivir una vida llena de tragedia y conflicto. Después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, Dios castiga a David no directamente, sino a través de su descendencia. El hijo nacido de su relación con Betsabé muere, y más tarde, su familia es arrastrada a una serie de conflictos devastadores. Absalón, uno de los hijos de David, se rebela contra él, desatando una guerra civil en Israel. Aunque David es un rey ungido por Dios, su vida está marcada por la tragedia y el sufrimiento, lo que nos lleva a preguntarnos por qué Dios permite que sus elegidos sufran tanto. Además, si exploramos el Nuevo Testamento, encontramos el caso de Ananías y Safira en Hechos 5. Esta pareja, miembros de la primera comunidad cristiana, vende una propiedad y retiene parte del dinero, mintiendo sobre el monto entregado a los apóstoles. Como castigo, ambos caen muertos instantáneamente tras ser confrontados por Pedro. La severidad de este castigo, la muerte instantánea por una mentira, plantea serias dudas sobre la misericordia en la comunidad cristiana primitiva. En un movimiento que predicaba el amor y el perdón, este acto parece desentonar radicalmente. ¿Por qué no se les dio la oportunidad de arrepentirse? La historia sugiere un nivel de vigilancia y castigo extremadamente estricto, lo que contrasta con las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la gracia. Si examinamos los evangelios, nos encontramos con otro tema inquietante, el sufrimiento de Jesús mismo. Aunque el cristianismo presenta la crucifixión de Jesús como el sacrificio máximo por la humanidad, el relato de su pasión en los evangelios está lleno de detalles que muestran la profundidad de su agonía física y espiritual. En el huerto de Getsemaní, Jesús ora fervientemente para que el cáliz de su sufrimiento le sea quitado, pero se somete a la voluntad de Dios. La escena refleja la tensión entre la naturaleza humana de Jesús, que desea evitar el dolor, y su misión divina, que lo lleva al sacrificio. Esta dualidad del sufrimiento en Jesús plantea preguntas teológicas profundas: si Dios es todopoderoso, ¿por qué el sacrificio de su Hijo era necesario? ¿Por qué se requirió un acto tan brutal para redimir a la humanidad? En el contexto del sufrimiento en la Biblia, no podemos ignorar el libro de Lamentaciones. Este texto poético, que narra la desolación de Jerusalén tras la destrucción del templo y el exilio de su pueblo, es un lamento profundo sobre el dolor y la pérdida. Los autores bíblicos no escatiman en describir el sufrimiento de los que quedaron atrás, mujeres y niños hambrientos, ancianos despreciados, y una nación en ruinas. A lo largo del libro, la sensación de abandono por parte de Dios es palpable. Aunque el sufrimiento es reconocido como el resultado del pecado del pueblo, la desesperanza de los lamentos plantea una pregunta más grande: ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor? Este libro, con su tono sombrío y sus descripciones desgarradoras, muestra un lado de la Biblia donde el sufrimiento no siempre tiene una resolución clara ni un propósito evidente. El sufrimiento, ya sea individual o colectivo, parece ser un tema central en muchas narrativas bíblicas, y aunque a menudo se presenta como un medio para un fin mayor, el proceso es doloroso y a veces parece innecesariamente cruel. La complejidad de estas historias nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos el propósito del dolor y el papel de Dios en medio de la tragedia. Otro aspecto inquietante dentro de la Biblia es el uso de la violencia divina no solo como castigo, sino como medio para cumplir un propósito mayor, incluso cuando esta violencia afecta a personas inocentes o que parecen no tener conexión directa con el pecado. Un ejemplo claro es el diluvio universal, narrado en el libro de Génesis. Dios, al ver la maldad extendida por toda la humanidad, decide destruirla por completo, salvando únicamente a Noé y su familia. En Génesis capítulo 6 versículos del 5 al 7, Dios expresa arrepentimiento por haber creado al hombre, y el diluvio es presentado como una solución drástica para limpiar la tierra. Este evento no solo mata a hombres y mujeres adultos, sino también a niños, bebés y animales, lo que plantea serias preguntas éticas sobre la extensión de este castigo. Si bien la historia del diluvio ha sido interpretada como una purificación, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué era necesario un castigo tan masivo y total? Este patrón de destrucción generalizada por medio de la violencia divina también se repite en el relato de la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué. En el libro de Josué, Dios ordena a los israelitas que conquisten la tierra prometida y exterminen a sus habitantes sin misericordia. En Josué capítulo 6 versículo 21, después de la caída de Jericó, el texto relata que los israelitas destruyeron a filo de espada a todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes, ovejas y asnos. Esta violencia indiscriminada,
justificada como una orden divina para establecer a Israel, es profundamente perturbadora. Incluso a los ojos de la época, la idea de exterminar pueblos enteros, incluidas mujeres y niños, resulta difícil de reconciliar con la imagen de un Dios justo y misericordioso. La historia de la conquista de Canaán introduce otro dilema moral recurrente en la Biblia, el conflicto entre la obediencia a Dios y la moralidad humana. Los israelitas, por orden divina, llevan a cabo actos que, según los estándares actuales, serían considerados genocidio. El hecho de que estos actos sean vistos como necesarios para cumplir con la voluntad de Dios crea una tensión moral que ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Puede la obediencia ciega a Dios justificar cualquier acción, incluso las más violentas? Y si es así, ¿qué dice esto sobre el concepto de moralidad divina frente a la moralidad humana? Un episodio relacionado es el del rey Saúl, cuando es ordenado por Dios a través del profeta Samuel a destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 3, Dios dice: «Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Esta orden despiadada, que incluye la eliminación de niños pequeños e incluso animales, es uno de los episodios más controvertidos de las Escrituras. Saúl, al no cumplir completamente la orden y perdonar la vida del rey Agag y algunos animales, es rechazado por Dios. Este rechazo, que parece desproporcionado en relación con su falta, refuerza la idea de que la obediencia absoluta, incluso en actos moralmente cuestionables, es más importante que cualquier otra consideración. El uso de la violencia no se limita únicamente a los enemigos de Israel. En Números 16, encontramos el relato de Coré, Datán y Abiram, quienes, junto con 250 hombres, se rebelan contra Moisés y Aarón. Como castigo por esta rebelión, Dios hace que la tierra se abra y se trague a los 3 líderes, mientras que el fuego desciende del cielo y consume a los 250 hombres que los apoyaban. Aunque estos hombres habían desafiado la autoridad de Moisés, el castigo es extremo, y nuevamente involucra a un grupo considerable de personas que posiblemente no estaban directamente involucradas en la rebelión. Este episodio plantea preguntas sobre la naturaleza del castigo divino en la Biblia, donde a menudo la violencia es empleada de manera desmesurada para mantener el orden y la obediencia. Además, la historia de la muerte de los primogénitos de Egipto en Éxodo 12 añade una nueva dimensión a esta violencia divina. Dios, a través de Moisés, advierte al faraón que si no libera a los israelitas, enviará una plaga que matará a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde los hijos de los esclavos hasta los del faraón, pasando incluso por los primogénitos de los animales. El faraón no libera al pueblo, y Dios cumple su amenaza. La muerte de los primogénitos se convierte en un acto colectivo de castigo que, una vez más, no discrimina entre los culpables y los inocentes. Niños pequeños, que no tuvieron participación alguna en la esclavización de Israel, son sacrificados como parte de este juicio divino. El uso de la violencia por parte de Dios en estos relatos pone de relieve una cuestión central sobre el carácter de la divinidad en las Escrituras, la aparente contradicción entre el Dios de amor y compasión que se predica en muchas partes de la Biblia y el Dios que utiliza el sufrimiento y la destrucción como herramientas para imponer su voluntad. Estas narrativas obligan a enfrentarnos a una imagen más compleja y, a veces, aterradora de lo que significa el poder divino y cómo se manifiesta en la historia bíblica. La tensión entre el amor divino y la justicia punitiva crea un dilema que sigue resonando en los debates teológicos y filosóficos. El concepto de sacrificio es otro tema recurrente en la Biblia que añade un matiz oscuro a las narrativas sagradas. Desde los primeros capítulos de Génesis, donde Abel ofrece a Dios lo mejor de su ganado mientras Caín presenta frutos de la tierra, el sacrificio se presenta como una forma clave de adoración y de buscar el favor divino. Sin embargo, lo que parece ser una simple ofrenda de gratitud toma un giro sombrío cuando Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, lo que genera en este último una furia mortal que culmina con el primer asesinato registrado en las Escrituras. ¿Por qué rechaza Dios la ofrenda de Caín? El texto no ofrece una explicación clara, lo que deja a los lectores especulando sobre los motivos divinos y sobre la naturaleza del sacrificio mismo. Esta ambigüedad sobre lo que hace que un sacrificio sea aceptable o no, introduce una incertidumbre que atraviesa muchas de las historias bíblicas. Uno de los episodios más impactantes en cuanto al tema del sacrificio es el relato de Abraham e Isaac. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac, como una prueba de su fe. Abraham, obediente, lleva a su hijo al monte Moría, donde está dispuesto a matarlo hasta que, en el último momento,
un ángel lo detiene y Dios provee un carnero para el sacrificio. A menudo se presenta este pasaje como un ejemplo supremo de fe, pero si lo miramos desde otra perspectiva, nos enfrentamos a la cuestión de por qué Dios exigiría un acto tan violento y devastador en primer lugar. La expectativa de que un padre esté dispuesto a asesinar a su propio hijo, incluso si es solo como prueba de fidelidad, introduce un elemento profundamente perturbador en la relación entre el hombre y Dios. Además, este tipo de historias plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza del sacrificio en sí. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran una parte regular del culto, con el objetivo de expiar los pecados y obtener el favor divino. Pero el sacrificio humano, aunque explícitamente prohibido en algunos textos bíblicos, aparece implícitamente como una posibilidad en ciertas historias, como la de Abraham. Otro ejemplo inquietante de sacrificio humano lo encontramos en el libro de Jueces, con la historia de Jefté y su hija. Jefté, uno de los jueces de Israel, promete sacrificar al primero que salga de su casa si Dios le concede la victoria sobre los amonitas. Al regresar triunfante, su hija es la primera en salir a recibirlo. Fiel a su promesa, Jefté la sacrifica. Este relato deja una profunda sensación de desolación, pues aunque Jefté es considerado un héroe bíblico, no se le impide llevar a cabo un acto tan terrible. No hay intervención divina que salve a su hija, como en el caso de Isaac, y la historia concluye en tragedia. Más allá del sacrificio físico, también está la idea del sacrificio espiritual o existencial, como se refleja en la historia de Job. Job es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, pero su vida se ve despojada de todas las bendiciones que había recibido como resultado de un desafío entre Dios y Satanás. Satanás sugiere que la fe de Job es superficial y que solo sigue siendo fiel debido a las bendiciones que ha recibido. En respuesta, Dios permite que Job pierda su riqueza, su familia y su salud, todo como una especie de prueba cósmica. Aunque al final Job es restaurado, su sufrimiento levanta una pregunta crítica: ¿por qué permitir que una persona inocente sufra tanto para probar un punto? El sufrimiento de Job parece no solo extremo, sino innecesario para quienes lo observan desde fuera de la narrativa. Esta historia nos confronta con una visión de Dios que, en algunos casos, permite el dolor sin una razón evidente para el ser humano. Otro ejemplo que refleja esta oscuridad está en el Nuevo Testamento, con la crucifixión de Jesús. Si bien es interpretada como el acto supremo de redención, la muerte de Jesús también puede verse como un sacrificio sangriento que plantea dilemas morales. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios sufriera una muerte tan brutal para redimir a la humanidad? Este es un punto de constante discusión teológica, pero desde una perspectiva narrativa, nos deja con una imagen poderosa de sufrimiento y violencia como el precio de la salvación. Incluso los seguidores de Jesús, al ser testigos de su crucifixión, lucharon por comprender por qué debía suceder de esa manera. Y aún más allá de la crucifixión está la figura de Judas, el discípulo que traiciona a Jesús. Su papel en la narrativa parece destinado desde el principio, y aunque cumple con una función esencial en el plan de redención, es castigado de manera severa, llevando al suicidio. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿Judas realmente tenía libre albedrío o su destino estaba sellado desde el principio? Si era necesario para el plan divino, ¿por qué no se le ofreció la posibilidad de redención? Su figura se convierte en un símbolo trágico, alguien condenado desde antes de tomar la decisión que lo llevaría a su destrucción. Estas historias reflejan una constante en la Biblia, la idea de que el sacrificio, ya sea físico o espiritual, es un componente integral del orden divino, a menudo acompañado por el sufrimiento y la violencia. Nos obligan a replantearnos nuestra comprensión de lo que significa la devoción, la justicia divina y el valor de la vida humana en el contexto de una narrativa en la que el dolor y el sacrificio parecen ser el precio a pagar por la obediencia o la redención. Otra faceta oscura de la Biblia que no puede pasar desapercibida es la manera en que aborda el tema del libre albedrío y la predestinación. La Biblia nos presenta a menudo una tensión entre la libertad del ser humano para tomar decisiones y la voluntad de Dios, que parece ineludible y dominante en muchos casos. Uno de los ejemplos más notables de esta contradicción es la historia del faraón en el libro de Éxodo. Durante el proceso de liberación de los israelitas, el texto nos dice repetidamente que Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo. Cada vez que Moisés suplicaba y el faraón estaba dispuesto a ceder, Dios intervenía y endurecía su corazón, prolongando la agonía de las plagas tanto para los egipcios como para los israelitas. Esta intervención divina sobre el libre albedrío del faraón plantea preguntas éticas profundas. ¿Realmente tenía el faraón la posibilidad de decidir por sí mismo? Y si no la tenía,
¿cómo puede considerarse justa la serie de castigos que le sobrevinieron a su pueblo? Este conflicto entre la voluntad divina y la libertad humana aparece también en el caso de Judas Iscariote, como mencioné previamente. Según los evangelios, la traición de Judas era parte del plan divino para la redención de la humanidad, predicha incluso por los profetas. Sin embargo, Judas es castigado de manera brutal, hasta el punto de quitarse la vida por la culpa que siente. ¿Era libre Judas de elegir otro camino, o estaba destinado desde el principio a ser el traidor? Si estaba cumpliendo un papel necesario en el plan de Dios, ¿por qué es condenado? Este tipo de preguntas dejan una marca inquietante en la narrativa, sugiriendo que el libre albedrío en la Biblia es a menudo una ilusión, cuando la voluntad de Dios parece ejercer un control omnipresente. El concepto de predestinación se explora aún más profundamente en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola a los Romanos. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo habla de la elección divina y afirma que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Hace una comparación con el alfarero que tiene el derecho de moldear la arcilla como desee, haciendo de la misma masa tanto vasos para honra como para deshonra. Esta imagen resalta una idea inquietante: los seres humanos, según esta interpretación, pueden haber sido creados para diferentes fines, algunos para la gloria y otros para la destrucción. La implicación es clara: no todos tienen la misma oportunidad de salvación, lo cual desafía la noción de un Dios justo que trata a todos por igual. Este concepto de predestinación ha sido un tema de debate durante siglos, especialmente porque sugiere un determinismo que choca con la idea de responsabilidad individual. Otro aspecto que desafía nuestra comprensión del libre albedrío en la Biblia se encuentra en el relato de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les dio la libertad de elegir, pero también puso en su camino una tentación irresistible, en forma del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que engaña a Eva, también parece cumplir un propósito dentro de este esquema divino, lo que plantea la cuestión: ¿era posible para Adán y Eva evitar caer en el pecado, o era parte del plan que debían hacerlo? Este dilema subraya la ambigüedad del libre albedrío en la Biblia, donde la libertad del ser humano está constantemente en tensión con un destino predeterminado. Si el pecado original era necesario para que la humanidad se enfrentara a las consecuencias de sus acciones, ¿realmente tenían la capacidad de evitarlo? Uno de los pasajes más oscuros que tocan esta cuestión está en el libro de Isaías, donde Dios afirma abiertamente que Él es quien crea tanto el bien como el mal: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Isaías capítulo 45 versículo 7. Este versículo, que a menudo es pasado por alto, nos ofrece una visión de Dios que incluye la creación del mal como parte integral del orden divino. Si Dios es el creador del mal, ¿cómo podemos entender el libre albedrío del ser humano? Esta afirmación también introduce una paradoja en la teología judeocristiana: ¿cómo reconciliar un Dios de amor con la existencia del mal en el mundo, si Él mismo lo ha creado? La lucha por equilibrar el libre albedrío con la soberanía divina no solo es un dilema teológico, sino también moral. Si el mal existe por designio divino, entonces los actos de rebelión, pecado o sufrimiento que ocurren a lo largo de las Escrituras no son simplemente errores humanos, sino parte de un plan mayor que muchas veces no es revelado en su totalidad. Esta perspectiva puede llevar a un cierto fatalismo en la fe, donde el sufrimiento y la injusticia son aceptados como inevitables y necesarios, en lugar de algo que el ser humano puede y debe tratar de evitar. En definitiva, la Biblia nos enfrenta constantemente a este lado oscuro, a un mundo donde el sufrimiento, la violencia, la obediencia ciega y el sacrificio son partes esenciales de la narrativa. Y en medio de todo esto, la libertad del ser humano parece a menudo limitada o manipulada por un destino divino que escapa a nuestro entendimiento. Quizás uno de los secretos más grandes que nunca se nos contaron es que la búsqueda de la verdad en las Escrituras a menudo nos lleva a más preguntas que respuestas, dejándonos con la incertidumbre de un plan que, en su complejidad, sigue siendo insondable para la mente humana.